Tengan muy buenos días, hermanos y amigos en el Señor. Esta parte que vamos a ver continúa con que Satanás desatado. Es, en cierto modo, la última parte de esta lección. Sin embargo, como ya se ha anunciado, vamos a estar viendo muchas lecciones más acerca de este tema tan interesante acerca de los 1000 años. Estamos hablando sobre que la llave y la cadena son simbólicos. Estamos hablando sobre esta situación y en la última parte que estuvimos viendo, decíamos que prometió además que esta simiente bendeciría a la mujer, basado en Génesis capítulo 22, verso 18, es decir, a todos los que el diablo atormentaba. Para realizar las promesas que él hizo, Dios apartó a una nación, la nación de Israel, o sea, los judíos. Se hicieron intentos esporádicos por influenciar al resto del mundo de los tiempos antiguos testamentarios. Pero por todo lado abundaba la ignorancia y Satanás hacía de las suyas con las masas. Por último, Jesús vino al mundo. Vino con el propósito declarado de destruir el poder de Satanás. Y consciente de esto, el diablo hizo todo esfuerzo posible por frustrar todos los propósitos de Jesús y destruirlo, o destruirlo, como se quiera tomar. Al hacer así, una y otra vez, Satanás fue derrotado. Por ejemplo, cuando intervino directamente para hacer pecar a Jesús, él fracasó. Usted puede leer claramente esto en el capítulo 4 de Mateo. Cuando trató de hacer esto mismo indirectamente, también fracasó cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, en Mateo capítulo 16, versículo 23. Ni siquiera pudo evitar que Cristo y sus discípulos echaran fuera de las personas a sus asistentes demoníacos, como lo estuvimos viendo en la lección anterior. Cuando se dio cuenta de que su dominio estaba disminuyendo, entonces, ¿qué hizo Satanás? Bueno, Satanás manipuló a Judas y a los líderes judíos en un intento desesperado por hacer que clavaran a Jesús en la cruz romana. Había algo de lo que aparentemente no se daba cuenta el diablo, porque el diablo no es omnisciente, y era que la muerte y la resurrección de Jesús serían los factores primordiales de su derrota. La muerte de Jesús destruyó el poder del pecado de la muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 hasta el 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo no se limitaron a los judíos, sino que fueron para toda la humanidad, gracias a Dios. Por medio de él, todos los creyentes obedientes
pueden librarse de los grilletes de Satanás. Nótese bien esa frase que he dicho: todos los creyentes obedientes, no simplemente la frase de decir todo el que cree en el Señor y no le obedece. Por medio de él, todos los creyentes obedientes pueden librarse de los grilletes de Satanás. Y Jesús le dijo a sus discípulos que llevaran el mensaje salvador a todas las naciones. Note lo que dice en Mateo capítulo 28 y los versos 18 hasta el 20. Dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nosotros podemos ver pues que la primera vez que el apóstol Pedro predicó el Evangelio, señaló que la salvación claramente no era solo para los judíos, sino también para todos, dice, los que están lejos. Allí lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 39. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Satanás intentó frustrar la propagación del Evangelio por medio de perseguir a los primeros cristianos, pero él obtuvo un resultado totalmente opuesto. En lugar de circunscribir las buenas nuevas a Jerusalén, la persecución hizo que se propagara. Note lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en los versículos 1 hasta el 4. Dice que y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor pues incluso convirtió al instrumento más importante con que el diablo contaba en ese momento, o sea, a Saulo de Tarso, pues que lo usó en una forma tremenda para perseguir a la iglesia. Jesús después encomendó a Saulo, a quien más adelante se le llamó Pablo, la misión de ir a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Noten lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos 16 hasta el 18. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y noten, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, nosotros podemos ver pues que a donde quiera que el Evangelio iba, las tinieblas desaparecían de los corazones receptivos y la luz reinaba en ellos.
Por ejemplo, podemos ver en Colosenses capítulo 1 y el versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si vamos a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y luego en Primera Pedro capítulo 2, versículo 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros podemos ver que fueron cientos, podemos decir que miles, los que vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Ya lo hemos visto vastamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Antes del final del siglo I, el apóstol Pablo dijo que el Evangelio se había predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Ahí lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Entonces, ¿qué es lo que vemos pues? Que Satanás había recibido un golpe del cual jamás se recuperaría. No hay cosa más difícil y dura en la vida, en cualquier ser humano, recibir un golpe del cual jamás uno se puede recuperar. Y no solo me refiero a un golpe físico, me refiero también a un golpe emocional. Hay personas que un golpe emocional hasta les lleva a la muerte. Nunca se pueden recuperar. Pues Satanás, una vez recibió este golpe, nunca más se pudo recuperar. Entonces, nosotros vemos pues que el capítulo 12 dice que ahora luchamos contra un enemigo herido y derrotado. Esa es la realidad. Nosotros luchamos contra un enemigo herido y derrotado. Y el capítulo 20 enseña básicamente la misma verdad, solo que usa una figura diferente. Dice, ahora luchamos contra un enemigo atado. Y yo explico más sobre esto. ¿Qué es luchar contra un enemigo atado? ¿Significa esto que el diablo dejó de estar activo? En absoluto. ¿Significa esto que Satanás no trata de destruir a la iglesia y a los cristianos? Tampoco. Satanás siguió matando cristianos aún después de que fue atado. ¿Significa esto pues que el diablo no está resuelto a llevarse a cuantos pueda al infierno con él? Tampoco, hermanos. Pero sí podemos decir que Satanás ahora está limitado, no liquidado. Hay que entender bien esto. Satanás ahora está totalmente limitado y no liquidado. Y yo doy más explicación sobre esto. El significado de que el diablo fue atado reside en que su poder fue totalmente restringido. Antes estaba totalmente libre. Cuando le hizo daño a la iglesia, una vez la iglesia fue establecida, una vez el Señor Jesucristo se va al cielo otra vez y la iglesia empieza a crecer y crecer y a luchar en medio de esa situación en que el Imperio Romano la quiso destruir usando precisamente esa fuerza satánica.
El Señor limitó a Satanás en varios sentidos. Por ejemplo, Satanás no puede destruir la palabra. Noten lo que dice en Mateo capítulo 24 y el versículo 35. Dice de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 25 dice de la siguiente manera: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, pues, que Satanás no puede destruir a la iglesia. Cuando el Señor Jesús todavía estaba en vida, miren lo que dice en Mateo en el capítulo 16 y el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues? Que está limitado en la forma como puede perseguir a los cristianos. No es una persecución, hermanos, de una manera que él puede hacer y deshacer lo que quiera. Ya he puesto este ejemplo tan hermoso. Ahorita Satanás está atado con nosotros. ¿En qué sentido? En que Satanás no ha logrado en ningún momento. Aquí tenemos 2 carros afuera, y que fácilmente nosotros bien pudiéramos habernos ido a la playa, fácilmente nosotros hubiéramos podido irnos a una montaña, a cualquier lugar, a un restaurante, a una buena comida. En ese sentido es que tenemos que entender cómo es que Satanás está atado. Ya no puede entrar en los hombres y ejercer dominio de estos en contra de su voluntad, tal como lo hizo durante el tiempo de los apóstoles. ¿Ve? No puede tentar a los cristianos más de lo que ellos pueden resistir. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Algo muy claro. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 9 dice también: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hermanos, si nosotros vemos esta situación claramente, si los fieles resisten al diablo, éste huirá de ellos. Dice en Santiago en el capítulo 4 y el versículo 16, el versículo 7, perdón, Santiago capítulo 4, el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren qué claro, miren qué sencillo. Es realmente fácil para nosotros vencer a Satanás. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted recuerda que en una lección anterior
vimos que por causa de la cruz, Satanás perdió su derecho de acusar a los hermanos. Dice, vamos a recordar en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12 también. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el énfasis del texto que estamos estudiando aquí en Apocalipsis capítulo 20 está en que Satanás está limitado en cuanto a engañar a los perdidos. ¿Por qué digo esto también? Porque toda persona, cuando no conoce la voluntad del Señor, pero nosotros como cristianos le hablamos de su palabra, y no solamente me refiero a nosotros como congregación, me refiero a todos los cristianos en la nación y en todas las naciones. Cuando nosotros le hablamos a las personas, conocen la voluntad del Señor, entienden que son pecadores y que de esta manera, pues las personas obedecen. El reino del Señor sigue creciendo por todos lados. Entonces, hermanos, Satanás está limitado en cuanto aún para engañar a los perdidos. La luz del Evangelio alumbra en medio de las tinieblas, poniendo al descubierto a las maquinaciones del diablo. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, ya hemos leído varias veces esta descripción, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, esto es aplicable a todos aquellos que abren sus ojos a Dios, que abren sus ojos a Dios, que tienen el propósito de poner su vida en las manos de nuestro Señor. Él puede matarnos físicamente, pero no puede destruirnos, hermanos, espiritualmente, siempre y cuando nos mantengamos cerca de Él. Siempre y cuando nos mantengamos cerca de Él. En días pasados se usaba a menudo una ilustración que consistía en comparar la acción de atar a Satanás con la de encadenar a una bestia salvaje, y esta ilustración también la vimos en la clase pasada. Los predicadores solían señalar que siempre y cuando nos mantengamos fuera del alcance de la bestia, ésta podrá aullar y chillar, pero nunca podrá causarnos daño. Pero cuando por el contrario entramos en su territorio, esta bestia, encadenada o no, podrá despedazarnos. La ilustración se ha usado tan